Bueno, espera, que no sé si estamos en una serie de entrevistas sobre las nefastas consecuencias que tuvieron las revueltas que dieron pie a las, en muchas ocasiones, mal llamadas primaveras árabes. Y en este caso nos toca hablar de Yemen. Para ello contamos con Iñaki Urrestarazu, miembro de Siria Arenalde. Y sin más dilación, vamos a pedirte un resumen a modo de introducción sobre el conflicto en sí. Sí, el resumen, lo de Yemen es una guerra de agresión imperialista brutal que ha realizado el imperialismo de la mano de Arabia Saudí y sus aliados, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Inglaterra, Turquía, Israel, etcétera, para destruir el país y para sustituir a Saleh por Hadi, un títere a servicio de Arabia Saudí, quien era el viceprimer ministro de Saleh. Y luego, pues por otra parte, frente a esta agresión brutal, pues es de llamar la atención la resistencia heroica soberanista que ha llevado adelante, que está llevando adelante, pues las fuerzas soberanistas como son los zaidíes y unos sectores del ejército de Yemen. Muy bien, si podrías ponernos un poco en el contexto histórico, porque para entender un poco cómo ese país del suroeste de la península arábiga se ha convertido en una de las zonas con una crisis humanitaria de la mayor envergadura del mundo, cómo ese contexto histórico, ese análisis histórico previo, cómo podríamos enmarcarlo. Sí, cuando hablamos de Yemen, la historia de Yemen es un poco complicada. Ha habido dos Yemenes, Yemen del norte y Yemen del sur, que en un momento dado se unificaron. Se unificaron en 1990. Pero la historia de los dos Yemenes ha sido distinta y un tanto, bueno, particular cada una de ellas. En concreto, el Yemen del norte había sido, bueno, se independizó del Imperio Otomano en 1919. Había estado bajo, digamos, una presencia importante de los zaidíes, que es una especie, una variante chií, digamos, durante bastantes siglos, durante 10 siglos. Y cuando lograron la independencia en 1919 se estableció una monarquía feudal de derecha reaccionaria que duró así bastantes años. Hasta que dentro de, digamos, de la expansión, la onda expansiva revolucionaria de Nasser, a partir de 1962, llegó también a Yemen del Norte y entonces se estableció un movimiento en Yemen del Norte en contra de esa monarquía feudal, la derrocaron y establecieron una república que era progresista, sin ser socialista, una república progresista y demás. Pero los aliados de esa monarquía feudal, los aliados más reaccionarios de la región, como eran Arabia Saudí y la Persia del Shah de Persia, más todas las fuerzas imperialistas de siempre, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, fueron en apoyo de esos sectores reaccionarios de Yemen del Norte y crearon una guerra en contra de las fuerzas populares de Yemen del Norte, una guerra muy dura, con muchos muertos, que duró muchos años, que duró 8 años, hasta el 1970. En 1970 acabó la guerra y bueno, pues tampoco se derrocó la república como tal, pero surgió una especie de híbrido en que, bueno, pues la república quedó muy debilitada, el Estado quedó muy debilitado y, digamos, sectores de la oligarquía pues recuperaron el poder en cierto modo, ¿no? Y la historia de Yemen, pues de Yemen del Sur, ha sido distinta un poco, ¿no? Yemen del Sur nace a partir de una serie de núcleos, de puertos, de fuertes, digamos, que tenía Inglaterra, que fue construyendo Inglaterra dentro de la ruta hacia la India, ¿no? Puertos para poder aprovisionarse, puertos de defensa de sus, digamos, flotas de mercancías y bueno, de movimiento a la India y demás. Y uno de esos puntos, el más importante, fue Adén, que a su vez fue una cárcel muy importante de los ingleses, una cárcel donde metían a todos los revolucionarios o, en fin, a todos los contrarios a su imperio en India, que fueran nacionalistas, fueran islamistas, fueran marxistas, comunistas o lo que fueran.
Entonces Adén, esa cárcel, se convirtió en una especie de foco de extensión, de expansión de ideología revolucionaria que tuvo mucha incidencia en el sur de Yemen, ¿no? Y al mismo tiempo, pues estaba el movimiento nacionalista árabe que había creado el doctor Abbas y se había extendido por varios países entre los árabes y también a Yemen del Sur, ¿no? Y entonces, bueno, eso cundió creando un Frente Nacional de Liberación en Yemen del Sur, de manera que crearon pues todo un movimiento de guerrillas en contra de los ingleses hasta que los echaron en 1967, estableciendo la República Popular de Yemen del Sur, en aquel momento, ¿no? Una república que era uno de los países más progresistas de los árabes, donde pues ya establecieron medidas progresistas, bueno, igualdad de géneros, reforma agraria, medidas democratizadoras, el laicismo, y luego pues establecieron contacto con la Unión Soviética, que fue un baluarte importante de este país, de Yemen del Sur, ¿no? Pero sucedió que en Yemen del Sur, ese Frente Nacional que luego derivó en el Partido Socialista Yemení, tuvo muchas contradicciones internas porque había corrientes muy distintas, contradictorias entre ellas, en cierto modo, y más que en cierto modo, de tipo islamista, de tipo nacionalista, de tipo marxista, comunista, etcétera, de manera que hubo bastantes tensiones entre esas corrientes e incluso hubo enfrentamientos armados, ¿no? De manera que en 1990, pues debido a esas tensiones internas, a esa debilidad de Yemen del Sur, y en la perspectiva de que la URSS, el gran apoyo de Yemen del Sur, pues iba a desaparecer, estaba a punto de desaparecer, pues decidieron tomar una decisión, decidieron una cosa que era lo que Samir Amin llama un suicidio, unificarse con Yemen del Norte, con el Yemen del Norte de Saleh, un Yemen del Norte tribal, eso es, en 1990 crearon esa unificación. Entonces ya la unificación empezó a vislumbrarse como bastante negativa para el Yemen del Sur, porque en esa unificación, pues quien cargó el peso económico de la misma fue sobre todo Yemen del Sur. No dejaron aplicar un referéndum de confirmación de esa unificación entre Yemen del Norte y Yemen del Sur, entre la población de Yemen del Sur. Se adoptaron, no se mantuvo la laicidad que había logrado Yemen del Sur anteriormente, etcétera, ¿no? Total que ya hubo toda una serie de pasos atrás, digamos, bastante claros en ese proceso de unificación para el Yemen del Sur. De manera que 4 años después, en 1994, Yemen del Sur quiso volver a secesionarse, volver a su situación anterior, volver a independizarse de Yemen del Norte, ¿no? Pero sucedió que Yemen del Norte, Saleh y compañía, no quisieron aceptarlo, y es más, se creó una guerra brutal, una guerra pues además casi de invasión prácticamente norte sobre el sur, en la que al norte le apoyaron, como siempre, totalmente las fuerzas imperialistas, y que se valieron también además de todos los terroristas que habían participado tanto de Yemen y de Yemen del Norte como internacionales en la guerra de Afganistán. Total que, bueno, pues fue un desastre esa guerra de 1994, en la cual pues hubo matanzas, muchos miles de militares y civiles murieron, sobre todo el Yemen del Sur, donde muchos eh, funcionarios fueron expulsados, tanto militares como civiles, donde las medidas que se habían tomado fueron liquidadas, tanto la reforma agraria como medidas progresistas que se habían adoptado. Se liquidaron todos los avances democráticos, se empezó a crear la pobreza, en fin, fue un desastre, ¿no? Vale. Entrando ya en el conflicto actual, contra Yemen hemos visto desde que empezó el conflicto cómo se ha estado aplicando sistemáticamente una estrategia del terror, ¿no? ¿Podrías contarnos a ver en qué se basa esa estrategia del terror, cómo se lleva a Sí. cabo? La estrategia del terror que se inició después de las Torres Gemelas del 11S
que fue pues una aplicación, digamos, más dura del imperialismo, es decir, una vuelta de tuerca por parte del imperialismo sobre los países del tercer mundo, creando guerras, creando desestabilización, creando conflictos, etcétera, para dominar mejor, ¿no? Y creando el terrorismo musulmán, digamos, de Al-Qaeda, ISIS, en todas sus variantes, etcétera, ¿no? Y en el caso de Yemen, pues como además estaba la historia de Yemen del Sur de izquierda y progresista y demás, pues quisieron liquidar esos restos. Entonces lo que hicieron es reactivar una Al-Qaeda que ya existía en Yemen, reactivarla y crear una Al-Qaeda de la península arábiga en base a cuadros surgidos, digamos, de Guantánamo, porque Guantánamo, como sabemos, siempre ha sido una fábrica de terroristas, de cuadros terroristas, por la inteligencia americana, y entonces reactivaron este Al-Qaeda de la península ibérica en Yemen, sobre todo en Yemen del Sur, y fue una coartada, la coartada perfecta para los americanos, para bombardear supuestamente en contra de esa Al-Qaeda, para liquidar supuestamente Al-Qaeda, pero en realidad para liquidar a todas las fuerzas de izquierda que quedaban en Yemen del Sur, ¿no? Y al mismo tiempo practicaron una política de sectarismo entre las corrientes religiosas, sobre todo contra los zaidíes del norte por parte de los sunitas del sur, de Al-Qaeda, etcétera y tal, ¿no? Y luego además con Al-Qaeda quisieron hacer jugar, pues a crear mayor confusión, como si fueran defensores de la autonomía del sur, ¿no? Es decir, creando confusión con lo que había sido el movimiento del sur, ¿no? Total, pues toda una serie de elementos para desestabilizar Yemen, de alguna manera, para tenerlo bajo control y para, teniendo en cuenta pues, la importancia geoestratégica que tenía Yemen para el imperialismo, ¿no? Vale. Si nos podrías contar, dentro de la primavera árabe de Yemen, si se le puede llamar así, cómo se sucedieron los primeros acontecimientos o cómo empezaron a desestabilizar la zona. Sí, bueno, en 2011 surgió un movimiento dentro de ese contexto de la falacia de las primaveras árabes. Hubo un movimiento importante en contra de Saleh, del que había sido presidente durante 33 años, primero presidente de Yemen del Norte y luego presidente del Yemen unificado. Era un hombre corrupto, un hombre déspota, un dictador, represor, que además pues, bueno, sabía que eran muchos enemigos incluso entre la propia clase dirigente de Yemen, etcétera, ¿no? Entonces se creó un movimiento amplio en contra de Saleh y por el derrocamiento de esa ley, por crear pues, un Yemen democrático, un Yemen donde se respetara el norte y el sur, etcétera y tal, ¿no? Y al final, bueno, hubo muchos tiros y aflojas en ese proceso contra Saleh. A Saleh le costó dimitir, le costó lo suyo dimitir, pero al final pues fue obligado incluso por sus propios aliados, por sus más allegados a dimitir, pero lo hizo bajo unas condiciones como era la de tener una inmunidad y la de que se mantuvieran los resortes principales del Estado en pie, ¿no? Eh, entonces, bueno, habría que remarcar los actores principales que participaron en este proceso de, digamos, de transición o de derrocamiento de Saleh, ¿no? Y está sobre todo los zaidíes, que son, como decíamos, pues gente de Yemen del Norte, que al principio pues eran islamistas, únicamente islamistas, eran religiosos, tal, pero progresivamente fue un movimiento que se fue convirtiendo en un movimiento político y en un movimiento social, en un movimiento democrático, se fueron politizando poco a poco y fueron adquiriendo un carácter pues soberanista y un carácter democrático, ¿no? Y ese movimiento, bueno, pues había tenido ya muchos enfrentamientos con Saleh, porque Saleh había despreciado un poco a los zaidíes del norte, los había ninguneado, los había marginado, no les había dado acceso ni a estructuras económicas ni políticas, y entonces habían tenido muchos enfrentamientos, tanto que habían tenido hasta 6 guerras, los yazidíes tuvieron hasta 6 guerras con Saleh durante todo ese periodo, ¿no? O sea que los zaidíes estaban ya
muy hartos de Saleh y entonces fueron la punta de lanza, una de las puntas de lanza en el proceso de derrocamiento de Saleh y en el proceso de transformación y de lucha hoy en día, ¿no? Y otro de los, bueno, es decir, los yazidíes fueron pues en Yemen y son en Yemen un poco lo que es Hezbollah en el Líbano, algo parecido, ¿no? Y bueno, luego se pasaron a llamar hutíes a cuenta de uno de los líderes que se llamaba Hutí, se apellidaba Hutí y el nombre era Hussein, creo, sí, y que se lo cargó, lo mató Saleh y tal, ¿no? Y cogieron el nombre de hutíes y luego llegaron a plasmarse en una organización política que será Ansarullah, que es lo que hoy está funcionando como tal, ¿no? Y luego, pues aparte de eso, los zaidíes hutíes lograron arrastrar sectores importantes del ejército yemení en su lucha por el cambio, por derrocar a Saleh y en el cambio por una democratización de Yemen, ¿no? Y luego estuvo el movimiento del sur, el llamado movimiento del sur o Irak, que es, digamos, un movimiento de grupos, sindicatos, asociaciones, etcétera, procedente de lo que fue Yemen del Sur, ¿no? De lo que fue la izquierda de Yemen del Sur, que fue muy machacada ya en 1990 y sobre todo en la guerra de 1994, pero que se fue reactivando, digamos, sobre todo a partir de 2007, mediante movimientos, mediante concentraciones, manifestaciones, etcétera, incluso atentados, reivindicando su independencia, la independencia de Yemen del Sur, ¿no? Y entonces en este proceso de 2011 participaron al principio, participaron en el derrocamiento de Saleh, aunque luego se marginaron un poco, se distanciaron un poco porque se les quedaba un poco lejos Saná, la capital Saná y todo el tema, ¿no? Ellos iban un poco más al tema del sur. Y luego están los hermanos musulmanes, los eternos hermanos musulmanes, un grupo tremendamente reaccionario, siempre con la derecha, siempre con los oligarcas, siempre con la reacción, siempre con los monarcas, siempre con, en fin, en contra de todo lo que sea progreso y avance, que jugaron un papel nefasto en contra de los hutíes en su día, que jugaron un papel nefasto, luego van a jugar un papel nefasto en contra del pueblo de Yemen en favor de Arabia Saudí y demás, ¿no? Tienen un partido que se llama Al-Islam, que es el partido de los hermanos musulmanes que está jugando pues un papel reaccionario, ¿no? Y luego los hermanos musulmanes, como siempre, pues fueron y han sido el alma de muchos de los grupos terroristas que han jugado siempre en favor del imperialismo, como son pues el ISIS y Al-Qaeda y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues por fin, como he dicho, Saleh pues cayó, dimitió en un momento dado y nombró a un sucesor que era Hadi, el que fue el presidente provisional de Yemen, que es el actual presidente provisional en el exilio de Yemen, que había sido el vicepresidente de Saleh y que además había sido el ministro de la guerra cuando esa guerra brutal de 1994 contra Yemen del Sur, ¿no? Vale. Dicho esto, con todo el contexto que nos has dibujado, ¿cómo podríamos entender cuáles son los intereses que persigue el imperialismo dentro de Yemen? El proceso constituyente igual, ¿no? Sí, en el proceso constituyente, bueno, Hadi era el que fue nombrado presidente provisional y entonces lo primero que hizo es crear una conferencia de diálogo nacional que se llamaba, donde entraban todos los partidos, todos los movimientos, sindicatos, etcétera, de Yemen, donde en principio la función era pues crear un Yemen nuevo, de crear el nuevo modelo, la nueva constitución, el nuevo modelo de funcionamiento, etcétera, y eso duró durante varios meses en 2013 y 2014, ¿no? Pero no llegó a nada. Después de eso se creó lo que se llamaba el subcomité 8+8, donde había una representación de 8 personas, 8 representantes de Yemen del Norte y otros 8 de Yemen del Sur, que estuvieron también durante un tiempo realizando negociaciones y tampoco llegaron a nada. Hasta que en un momento dado el propio Hadi, de nuevo por decreto ley, creó lo que se llamaba el Comité de las Regiones, que en un plis-plas, en unas pocas semanas, bueno, era de un comité de 22 miembros, que ya digo, lo creó así en manu militari, que llegó pues en unos días, en pocas semanas, a crear una constitución nueva y a regionalizar
en 6, o sea, dividir Yemen en 6 regiones, ¿no? En 6 regiones, lo cual iba en contra completamente de la historia de Yemen, que eran 2 regiones, sobre todo, formando y planteando una estructura que favorecía a todos los oligarcas y caciques de Yemen y que iba en contra del pueblo. Y bueno, decisión o propuesta que fue rechazada completamente por los zaidíes y por la mayor parte de las fuerzas de Yemen. De manera que, bueno, pues se movió frente a eso, se creó un movimiento, sobre todo capitaneado por los zaidíes, por los hutíes, en el que tomaron Saná, la capital de Yemen, y eso fue en septiembre de 2014, ¿no? Y entonces en esta toma de la capital, pues le acorralaron a Hadi y le exigieron una serie de condiciones, como era democratizar el país, era reformar la constitución, la propuesta de constitución que habían hecho y dividir Yemen en 2 regiones, no en 6, ni en 8, ni en 12, ¿no? En 2 regiones, que era lo histórico y lo suyo, ¿no? Entonces, Hadi en ese momento, por debilidad y por viendo el peso que tenía pues toda la oposición, aceptó y se llegó a un acuerdo, el llamado Acuerdo de Paz y de Reconciliación. Esto fue en septiembre de 2014, como digo, ¿no? Pero ya en enero de 2015 se veía que esto no se plasmaba, que tampoco se llevaba a la práctica, que no era papel mojado, y entonces los zaidíes, con el apoyo de toda otra serie de fuerzas, pues tomaron el Palacio Presidencial de Saná, ¿no? Donde elaboraron, junto con otras fuerzas, una declaración constitucional donde planteaban una Asamblea Nacional Constituyente de 551 miembros, un Consejo Presidencial que hacía las funciones de la presidencia del Estado de Yemen, y elaboraban un calendario de elecciones presidenciales y elecciones generales, así como establecían unas pautas de relaciones con el resto de países, de relaciones internacionales, basadas en la buena vecindad y en la no injerencia, ¿no? Frente a esto, pues Hadi dimite al principio y más tarde va a emigrar hacia el sur, hacia Adén, hacia la ciudad de Adén en el sur. En marzo de 2015, Arabia Saudí, viendo que se les escapaba de las manos el control del proceso de Yemen, les convocan a todas las fuerzas, a los zaidíes, entre otros, a unas asambleas, digamos, a una conferencia, digamos, de negociación en Riad, en la capital de Arabia Saudí. Entonces, viendo lo que se traían entre manos Arabia Saudí, los zaidíes no admitieron y las otras fuerzas tampoco, pasaron de esa convocatoria, de esa invitación, y entonces, como revancha, como sí, represalia, Arabia Saudí hizo una serie de atentados a través de mercenarios en una serie de mezquitas chiitas, con la matanza de varios cientos de chiitas, ¿no? Y entonces, pues esto fue la gota que colmó el vaso. Entonces, frente a esto, pues ya los zaidíes y otra serie de fuerzas soberanistas empezaron un movimiento hacia el sur, tomando ciudades que había en el sur, como Taiz, y llegaron incluso hasta Adén. Eso en marzo de 2015, tras lo cual va a venir la declaración de la guerra, de la que hablaremos un poco más adelante, por parte de Arabia Saudí y los aliados que se montaron, y detrás siempre los imperialistas, ¿no? Concretamente, ahora mismo te iba a preguntar sobre la guerra contra Arabia Saudí, el papel de Emiratos Árabes Unidos, etc. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello? Sí, bueno, primero igual un momento hablo de los intereses El imperialismo sí, del imperialismo. dentro de Yemen, sí. Sí, los intereses del imperialismo hay, es decir, esa guerra, una guerra de la que hablaremos ahora, está motivada por una serie de intereses muy fuertes por parte del imperialismo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, en el Yemen, ¿no? Uno de los elementos, uno de los aspectos de estos intereses es el hecho de que Yemen está en un sitio geoestratégicamente muy importante, que está al lado de un estrecho, que es el estrecho de Bab el-Mandeb, que une el Mar Rojo y el Mediterráneo por una parte, con el Mar Arábigo y con el Golfo de Adén por la otra, ¿no? Es una zona importantísima de paso de de salida del Golfo Pérsico, de todo el petróleo del Golfo Pérsico,
por donde hay un tráfico muy importante de hidrocarburos, ¿no? El tráfico de hidrocarburos se realiza fundamentalmente por mar, o sea, el 50% del tráfico mundial de hidrocarburos se realiza por mar. Y de ese tráfico por mar, el 10% pasa por el Bab el-Mandeb, por el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿no? Lo cual hace pues, indicar la importancia que tiene este estrecho, ¿no? De hecho, pasan 6,2 millones de barriles de petróleo al día por ahí, ¿no? Entonces, este estrecho de Bab el-Mandeb, junto con otros 6, como el Hormuz, como Malaca, como el canal de Nicaragua, hoy de Panamá, perdón, como el estrecho de Bósforo, etcétera, y otros, son estrechos por los que el tráfico marítimo de petróleo y de otros tipos también tiene que pasar sí o sí, ¿no? Lo cual hace muy importante, ¿no? Un segundo elemento de interés militar, de interés estratégico sobre Yemen, está en el hecho de las enormes riquezas petroleras que tiene en su subsuelo, ¿no? Que todavía están sin explotar. De hecho, en el subsuelo de Yemen hay unas riquezas petrolíferas muy importantes que están sin explotar eh, a la aposta, porque en tanto que no haya un gobierno títere al servicio del imperialismo, al servicio de los Estados Unidos, que sea el que lo gestione de una manera adecuada, entre comillas, al servicio del imperialismo, ¿no? Y además es una bolsa que se halla en un desierto que se llama Rab al-Hali, que ocupan no solamente una parte de Yemen, sino también se extiende a Arabia Saudí, a Omán y a Emiratos Árabes Unidos, pero bueno, que en Yemen también tiene una gran importancia, ¿no? Y además esto se relaciona de alguna manera con otra bolsa de petróleo importantísima, también sin explotar, que existe cerca, en el Cuerno de África, en un desierto, en el desierto de Ogadén, en Etiopía, ¿no? Lo cual hace toda la zona, la convierte en una zona globalmente, geoestratégicamente muy importante. Entonces, esto nos lleva pues, a una tercera cuestión, que es la importancia, digamos, geoestratégicamente la importancia militar en lo geoestratégico de toda esta zona, ¿no? De manera que, no, perdón, antes de lo geoestratégico militar está la importancia económica surgida y derivada de todo este petróleo, ¿no? De hecho, existen toda una serie de planes económicos en torno a ese petróleo y en torno a ese paso importante de hidrocarburos de la zona, en una serie de planes económicos importantes de infraestructuras, de carreteras, de un puente de 28 kilómetros que uniría Yemen con Djibouti, pasando por encima del estrecho de Bab el-Mandeb, ciudades nuevas que quieren construir, una en Yemen y otra en Djibouti, que serían todas ellas Nur, lo cual hace, bueno, pues que junto con todas esas reservas que están en el desierto de Ogadén, de Etiopía, bueno, pues lo convierten en una zona económicamente muy importante, ¿no? De hecho, está sucediendo que Djibouti, que es una colonia, fue una parte de Somalia, Somalia francesa, donde hay un montón de bases militares, como vamos a decir, donde la población es solamente de 1 millón de habitantes, pero una población que está analfabeta, que es una población marginada, pobre, mantenida en la pobreza, pero que en las fuerzas imperialistas están queriendo, basándose en todas las expectativas económicas, tienen el plan de crear una especie de lo que llaman Singapur africano, es decir, otra zona pues, económicamente muy potente, ¿no? Entonces quieren convertir todo esto en una zona económicamente muy potente de la que se beneficiarían naturalmente pues, Estados Unidos, Arabia Saudí, Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto nos lleva pues, a la importancia militar del tema, ¿no? De la zona geoestratégica, ¿no? Y a la presencia militar de todas las fuerzas imperialistas y otras en toda la zona, ¿no? De hecho, bueno, pues ya hubo todo el tema de los piratas de esto de Somalia, que pues no era más que una respuesta, digamos, primaria, espontánea, digamos, frente a la expoliación brutal que se había estado realizando en las aguas de Somalia durante muchos años por parte de un montón de flotas pesqueras de toda Europa que pues rapiñaban su riqueza, rapiñaban su pesca y que además convertían esas fuerzas occidentales
esos mares en una zona, en un vertedero gigantesco de toda clase de basuras, incluidas las radiactivas, ¿no? Han echado muchísimas basuras radiactivas, ¿no? Entonces no era de extrañar que hubiera pues una respuesta de piratas como para recompensar de alguna manera toda la expoliación que se había producido. En cualquier caso, todo este tema de los piratas, junto con Al-Qaeda, que diremos ahora, fue una coartada, la coartada perfecta para las fuerzas imperialistas para crear con esa supuesta causa un establecimiento de bases militares y de fuerzas militares marítimas para supuestamente para luchar contra los piratas de la pesca, por los piratas somalíes, pero en realidad para controlar toda la zona estratégicamente, para dominar la zona, etcétera, ¿no? Y esto está en relación con el desarrollo de Al-Qaeda en toda esa zona también, ¿no? En Somalia, por ejemplo, y en una serie de países limítrofes, ¿no? Al-Qaeda que ha sido, como siempre, impulsada por los Estados Unidos como la gran coartada para, supuestamente, para luchar contra el terrorismo que supone Al-Qaeda, pero en realidad con esa coartada para meterse, digamos, introducirse en los países que tienen muchos recursos, los países del Cuerno de África y el centro de África, que tienen muchos recursos minerales, petroleros, etcétera, y tener presencia militar y tener un control militar y político de esos países, ¿no? Y así es como Somalia pues, está destrozada, está convertida en un país fallido, con el papel de, bueno, de destrozos que ha tenido Al-Qaeda, el Al-Shabaab, que se llama Al-Shabaab, el Al-Qaeda de Somalia, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso ha sido la coartada para la presencia militar y la presencia de un montón de bases, de tal manera que en toda esa zona, pues hay, solo en Djibouti hay 9 bases militares. 3 francesas, 2 inglesas, americanas, etcétera, de Arabia, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, ¿no? En Somalilandia pues hay una base de Emiratos Árabes Unidos, en Sudán hay 2 bases, en Yemen hay 2 bases, en Eritrea hay 2 bases, luego está la isla Diego García, que es una base militar importantísima norteamericana, en Somalia hay 4 bases, en Kenia hay 2 bases, etcétera, ¿no? Es decir, que es una zona militarizada totalmente dentro de, por todos los intereses que hay, ¿no? Y luego además hay otro factor que es el otro interés, que es el de frenar el desarrollo de China, ¿no? Que es bueno, pues el desarrollo de China y su ruta de la seda, ¿no? Es decir, pues frenar las exportaciones de China, las importaciones de China, bloquear todo lo que sea posible a China, que es un país que económicamente se ha desarrollado mucho, un gran competidor de los Estados Unidos, entonces, como sea, quieren frenar, paralizar, obstaculizar todo el comercio de China como sea, ¿no? China como respuesta pues a todo su gran movimiento que está creando en torno, movimiento económico digo, en torno a la ruta de la seda, a un montón de rutas terrestres y marítimas y demás, ha creado también su propia base en Djibouti. Una de las 9 bases es China. Y luego, pues otro de los enemigos, otra de las razones estratégicas es el acoso a Irán. ¿No? No solamente a China, sino también a Irán, ¿no? A Irán, un acoso que se lleva por parte del imperialismo desde hace mucho tiempo, acoso económico, con lo del acuerdo militar, hoy con el acuerdo, quiero decir, nuclear, con las sanciones constantes, con el bloqueo constante de productos fundamentales, de productos, maquinaria, etcétera, etcétera, y también pues, de acosar a Irán pues, en toda la zona, que es una zona que corresponde a Irán en buena parte, etcétera, para que no pueda exportar petróleo, no pueda importar petróleo dentro de la línea que habían planteado de acoso a Irán, de manera que nadie comerciara con Irán con petróleo, nadie comprara el petróleo de Irán, etcétera, ¿no? Y todo esto en relación también con Siria, que Siria, pues como ya sabemos, lleva 10 años de guerra, de acoso y de agresión imperialista, una guerra militar que la ha ganado Siria frente al imperialismo, pero que ahora pues está adquiriendo una nueva forma, está en una nueva etapa, que es la de acoso económico, la de asfixia económica, boicot económico, robo económico, que se está realizando sobre Siria, pues a partir del robo del petróleo que tiene, que lo practican con la colaboración de los kurdos, las fuerzas norteamericanas,
Y luego toda la cantidad de sanciones que se aplican a Siria y sobre todo la última, la de la ley César, en la cual serían sancionados, son sancionados o amenazados de sanción todos aquellos que contribuyan, que establezcan comercio de algún tipo con Siria y que participen de alguna manera en el proceso de reconstrucción que está queriendo realizar Siria tras la guerra, ¿no? Y dentro de todo esto pues entra el papel que ha jugado Irán con la aportación con petróleo, barcos de petróleo para Siria. Entonces han querido bloquear los barcos, la asistencia en petróleo por parte de Irán a Siria, muchas veces con sabotajes, con boicot, etcétera, ¿no? Los israelíes ahí están jugando un papel tremendo, ¿no? Los israelíes tienen hasta unos submarinos pequeños que se mueven por el Mar Rojo y la zona del Mar Arábigo y todo esto, y han hecho cantidad de, como sabemos, de cantidad de sabotajes a barcos iraníes y barcos de todo tipo que llevaban petróleo a Siria y demás, ¿no? Y bueno, pues sí, sobre la guerra, ¿no? Que... Te voy a preguntar ahora sobre la propia guerra en sí, a ver cómo se ha ido sucediendo y el papel de cada uno de los actores que ha participado. Sí, sí, la guerra pues ha sido una guerra, es una guerra brutal que empezó en 2015, en marzo de 2015, en fin, fue declarado por Arabia Saudí y bueno, pues estaba detrás la gran mano del imperialismo estadounidense, francés, inglés, israelí, etcétera, etcétera. Crearon una alianza, pues, Arabia Saudí creó una alianza con países islamistas, sobre todo de los del Golfo Pérsico, pues los de siempre, Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, más Egipto, Jordania, Marruecos, Sudán, Senegal, también participan más a distancia, pero Indonesia y Pakistán, ¿no? Entonces, bueno, una guerra que ha sido una guerra para arrasar eh, Yemen, para aterrorizar la población, para convertir Yemen en un país fallido y en un país completamente sometido y sumiso a Arabia Saudí, al imperialismo, y para, bueno, destruir todo lo que sea esto, ¿no? Entonces, los países imperialistas, de la mano de Arabia Saudí, como digo, y Emiratos Árabes Unidos también, pues han jugado y están jugando un papel enorme, ¿no? Un papel, primero, pues alimentándolos en armamento, ¿no? Han vendido ya miles de millones de dólares en armas sofisticadas, armas pesadas, armas de todo tipo, por parte de un montón de potencias occidentales, ¿no? Incluido el Estado español, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y luego además participan con inteligencia militar, con orientación política, bueno, con dinero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la guerra está siendo, como digo, brutal, que es una guerra pues de destrucción a que, bueno, no se tiene en cuenta nada. Se destruyen hospitales, se destruyen escuelas, se destruyen mercados, se destruyen mezquitas, se ataca a bodas, se ataca a actos funerarios, a hogares, a granjas, a pozos, carreteras, plantas eléctricas, plantas de aguas, pozos, en fin, lo van arrasando todo a nivel bombardeos. Y luego a nivel de tierra, como el ejército de Arabia Saudí no tiene muchos soldados ellos mismos, pero como tiene mucho dinero, pues tiene un montón de mercenarios. Han contratado un montón de mercenarios de un montón de sitios, mercenarios colombianos, mercenarios de Etiopía, mercenarios de Sudán y luego además pues Al-Qaeda, el ISIS y demás, ¿no? Entonces, dentro de toda esta guerra, pues es una especie de bloqueo económico, bloqueo por el aire, bloqueo por tierra y bloqueo por mar, ¿no? Cerrando y bloqueando puertos tan importantes como Odeida o Adén. Y Odeida es un puerto importantísimo, el más importante, que está en el Mar Rojo, que es por donde entra el 90% de los alimentos de Yemen y de muchos de los productos necesarios para Yemen. Yemen es un país con pocos recursos que necesita mucho de la importación y del comercio. Entonces están bloqueando y siguen bloqueando pues Odeida, Adén, etcétera, ¿no? Y luego pues bueno, pues han destruido, bueno, como digo, bueno, toda la mayoría de las casas está sin agua,
etcétera, ¿no? De tal manera que han llevado a Yemen a una situación de la crisis humanitaria más grande del mundo, con 19 millones de personas que están en una situación de necesidad de ayuda humanitaria, de 7 millones de personas que están de hambre, como quien dice, 8 millones que no tienen acceso a agua potable, 4 millones de desplazados, 1 millón de niños malnutridos, 80.000 niños muertos, la peste, la pandemia del COVID-19 ahora, etcétera, ¿no? Con todo esto, con 235.000 muertos por lo menos, que es lo que ha reconocido la ONU últimamente, cuando se han estado tapando durante mucho tiempo todos los muertos que tenía Yemen, que eran muchos, y como ya digo, la propia ONU ha dicho que unos 200 y pico mil muertos que ha habido, ¿no? Y seguramente son más, ¿no? Y luego en esto pues hay que recordar o llamar la atención cómo en un momento dado, tras la guerra que en cierto modo pues Arabia Saudita la tiene perdida y Yemen está avanzando importantemente en esta guerra, eh, hubo un momento en que se planteó en Estados Unidos en abril de 2019 el finalizar la guerra, ¿no? Pero Trump vetó esa finalización de la guerra, entonces continuó con la guerra, ¿no? Hoy Biden, pues aparentemente y con bonitas palabras, dice que no va, que va a terminar con esa guerra, pero sigue con la guerra. Dijo que iba a sacar Yemen de la lista de terroristas y demás, pero sigue apoyando completamente la guerra, ¿no? Vale, vamos al otro lado de la guerra y que nos cuentes un poco cómo ha actuado la resistencia yemení. Sí, la resistencia yemení, como decíamos, bueno, sobre todo los hutíes han sido la punta de lanza de esa resistencia, una resistencia modélica, auténticamente modélica, dura, consecuente, etcétera, y que ha arrastrado pues, a sectores importantes del ejército y en un momento dado, curiosamente y paradójicamente, pues arrastró también a sectores y hasta el propio Saleh. Saleh, que el hombre derrocado en 2011 y tal, pues en un momento dado, unos años después, pues no sé, por reacciones, seguramente por relaciones, por consideraciones oportunistas, seguramente se pasó a apoyar a la resistencia y en contra de Arabia Saudí, ¿no? Y puso un poco en disposición de la resistencia su partido, el llamado Congreso Popular General, que bueno, pues participó y participa en la resistencia contra Arabia Saudí y el imperialismo, ¿no? Sucedió que después Saleh, como es lo que es, pues se traicionó de nuevo y bueno, pues los zaidíes, como son lo que son, pues se lo cargaron, ni más ni menos, se lo cargaron, pero eso no repercutió demasiado en en los seguidores de Saleh, de manera que muchos de los seguidores de Saleh que habían estado apoyando últimamente la resistencia siguieron, a pesar de habérselo cargado a Saleh, siguieron apoyando la resistencia. Entonces, bueno, la resistencia fue adoptando formas institucionales, organizativas de resistencia, formas diversas. En mayo de 2015, por ejemplo, se adoptaron la forma de un alto consejo popular para la movilización general de Yemen, donde estaban todos los partidos, movimientos, grupos, sindicatos, etcétera, cuya función era pues apoyar bueno, contactar con todas las fuerzas yemeníes, apoyar los frentes de lucha, apoyarlos económica y militarmente pues a los frentes de lucha, ¿no? Un poco más adelante, en 2016, se formó el Consejo Político Supremo, llamado así, una especie de comité ejecutivo, ya con su carácter más ejecutivo, compuesto fundamentalmente por Ansarullah de los yazidíes y por el Congreso Popular General, es decir, el partido de Saleh, ¿no? Y más adelante pues tomó otra forma que fue la de forma de gobierno de salvación nacional, ¿no? Y luego, pues es de recalcar la capacidad que ha llegado a tener la resistencia yemení, la capacidad incluso técnica, ya no solamente la entrega y tal, que son esos los luchadores descalzos, ¿no? Sino la capacidad técnica que han logrado, en parte con apoyo de Irán, pero en parte también por propio desarrollo técnico y tecnológico, como lanzamiento de misiles, lanzamiento de utilización de drones, de antitanques, etcétera, que han atacado pues, a Aramco, la refinería de Aramco,
creando muchísimos daños, como crearon, han destruido varios oleoductos en varias ocasiones, han estado atacando a bases militares saudíes dentro de Arabia Saudí, han atacado, bueno, pues han creado emboscadas al ejército y a los mercenarios de Arabia Saudí, deteniendo a miles de militares, a muchos de los cuadros, etcétera, ¿no? Últimamente está la contienda está sobre todo centrada en la provincia de Marif, que es importante por sus recursos y por, bueno, pues donde hay mucha presencia del ISIS y Al-Qaeda, y las fuerzas soberanistas, hutíes y demás, pues están a punto de conquistar también esta provincia del norte, de manera que casi el norte lo tienen conseguido y representa el 83% de la población, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, pues van en un avance, bueno, pues a gran velocidad. Vale, no sé si del 2015 aquí ha habido varios intentos de alto al fuego. No sé si han sido fructíferos o no. No sé qué nos puedes contar acerca de ello. Me imagino que Sí, no, sí, ha habido varios y efectivamente de fructíferos nada, ¿no? Han sido frustrados por culpa de Arabia Saudí una vez más, ¿no? Ya en 2015 en agosto de 2015 hubo unos acuerdos, unas negociaciones yemeníes en Omán, donde se llegó a un acuerdo de 10 puntos, donde los hutíes prometieron que se retirarían al norte una vez logrado el cambio, y que dejarían el control del sur en manos del movimiento del sur, ¿no? Bueno, hay que dejar claro que los yazidíes en todo momento han dejado muy claro que ellos no pretenden conquistar todo Yemen, dominar todo Yemen, sino simplemente ellos contribuyen a la liberación de Yemen frente a Arabia Saudí y demás, y luego retirarse al norte. A sus, digamos, territorios del norte, ¿no? No han tenido vocación expansionista en ningún momento, ¿no? Y luego ha habido varias negociaciones frustradas también, dos de Ginebra en 2016 y luego en 2018, donde, bueno, pues no se llegó a nada, no se llegó a nada. Además, en 2016, por ejemplo, la representación de Yemen, bueno, de los zaidíes y demás, pues quedó apalancada allí por falta de condiciones de garantías de seguridad durante 3 meses en Omán. Estuvieron ahí apalancados, un poco atrapados, digamos, y luego en 2018, en las negociaciones de 2018 que se iban a realizar, que no se realizaron al final, los yemeníes, los hutíes y sus aliados exigían unas condiciones de garantías, unas garantías de seguridad para poder ir y volver y demás, cosa que no se la dieron, entonces pues no se realizaron, ¿no? Después ha habido unas últimas negociaciones también frustradas en diciembre de 2018 en Estocolmo, que pues también han sido frustradas, ¿no? Siempre lo que se ha planteado en esas negociaciones pues ha sido un canje de presos, la paralización de la guerra, la paralización de los enfrentamientos, la liberación de los acosos en puertos como Udeida, como la liberación del tráfico en aeropuertos como Sanaa, como Adén, etcétera. Pero ya digo, todo esto pues, ha quedado todavía pues, en nada prácticamente, ¿no? Y luego es a recalcar el papel de la ONU, que al principio pues, ha jugado un papel, luego no tan malo, pero al principio ha jugado un papel bastante nefasto, donde pues, justificaba los bombardeos, donde exigía el embargo, aplicó el embargo de armas contra los hutíes, y donde pues, pedía la retirada de las fuerzas populares del sur y de todos sus avances, ¿no? Luego pues ha jugado un papel un poco menos negativo y demás, ¿no? Y bueno. Vale. Has nombrado un par de veces el movimiento del sur o el movimiento sureño. No sé qué nos puedes contar acerca de ellos. Yo por lo menos no lo conozco mucho. Si nos puedes explicar un poco lo que es y quiénes lo forman, o así como el Consejo de Transición del Sur también, que es un movimiento en pro de la independencia de Yemen del Sur. Sí. ¿Qué nos puedes contar? Este llamado Movimiento del Sur o Irak viene de la República Democrática Popular del Yemen del Sur, ¿no? Son, digamos, gente procedente de aquella época, ¿no? De progresista y de cambio y demás, ¿no? Y que tras el desastre de la unificación y sobre todo de la guerra
represiva de 1994 quedaron bastante desarticulados, digamos, todo este movimiento y tal, ¿no? Empezaron a rearticularse, a reactivarse en 2007 mediante concentraciones, movimientos, reivindicaciones, incluso algunos atentados, reivindicando sobre todo pues, una autonomía o independencia de Yemen del Sur, ¿no? En el proceso a partir del proceso de transición, digamos, de negociaciones y todo eso iniciado en 2011 y de derrocamiento de Saleh, pues al principio participaron, el movimiento del sur participó en este movimiento, en el derrocamiento de Saleh en 2011 y demás, ¿no? Pero después ya todo el proceso de negociaciones complicado, como hemos dicho, que hubo y demás, se distanciaron bastante, ¿no? Ellos iban un poco a lo suyo y veían como el tema de Sanaa como que les quedaba un poco lejos, ¿no? Como el tema de Yemen en general un poco les quedaba un poco lejos y se automarginaron un poco y quedaron a distancia, ¿no? Y luego, tras la toma de Adén, en marzo de 2015, que es cuando se empezó la guerra y demás, pues ahí, pues no sé si el movimiento del sur se mosqueó porque los hutíes y otros aliados tomaron Adén o qué. La cuestión es que se posicionaron, cuando empezó la guerra, se posicionaron, este movimiento del sur, se posicionaron con Arabia Saudí en contra de los hutíes. E incluso participaron en la reconquista de Adén en agosto, creo, julio de 2015, bueno, pues en contra de los hutíes y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvieron así en alianza con Arabia Saudí durante un tiempo, pero a partir de 2017 aparecieron ya tensiones importantes entre este movimiento del sur y Arabia Saudí, ¿no? En 2017, a partir de abril de 2017, Hadi, bueno, a uno de los militares más importantes del sur, que era un tal Zubaidi, un general Zubaidi, que participó en la reconquista de Adén, lo destituyeron de su posición de gobernador y nombraron otro gobernador, ¿no? Entonces esto produjo un malestar tremendo por parte del movimiento del sur, de manera que bueno, pues, se proclamaron la secesión, ¿no? Y de hecho, en mayo de 2017 hicieron una declaración, la declaración de Adén, donde se declaran como bueno, secesionistas, se declaran autónomos y crean el llamado Consejo de Transición del Sur, ¿no? Que es el órgano, digamos, de estructuración secesionista del sur, ¿no? Y que tuvo una primera reunión de una Asamblea Nacional del Sur en diciembre de 2017, ¿no? Tenían el control, llegaron a tener el control de varias provincias del sur. Y luego, bueno, siguió la cosa, dieron una especie de golpe de Estado en contra de las oficinas centrales de Arabia Saudí en la parte de Yemen del Sur, declararon un estado de emergencia, incluso hubo lo que se llamó la batalla de Adén, un enfrentamiento bastante fuerte con las tropas de Arabia Saudí, en enero de 2018, en 3 días, ¿no? Del 28 al 31 de enero. Y luego, pues los enfrentamientos siguieron con las fuerzas de Arabia Saudí en septiembre y octubre, agosto, septiembre y octubre de 2019. Bueno, en este periodo hay que decir que los Emiratos Árabes Unidos, aunque han sido aliados de Arabia Saudí, han jugado su propio papel, han jugado con sus propios intereses, ¿no? Es decir, eh, ellos tienen muchos intereses en el tema del petróleo, por supuesto, pero también en la cuestión de puertos. Tienen bastantes puertos en el Cuerno de África y demás, y el puerto de Adén en concreto está comprado por ellos, por Emiratos Árabes Unidos. Y entonces decidieron, no sé, por alguna razón, apoyar sobre todo al movimiento del sur, apoyar al sur dentro del contexto de apoyo, digamos, a Adi y Arabia Saudí. Ellos se centraban en un apoyo a Yemen del Sur, a las fuerzas del Yemen del Sur, al movimiento del Yemen del Sur, al Consejo de Transición del Sur y demás, ¿no? Pero vista las contradicciones enormes que se habían surgido entre este movimiento del sur y Arabia Saudí desde 2017, pues en 2019 Emiratos Árabes Unidos empieza a realizar un movimiento de retirada y retira bastantes tropas
tropas y bastante armamento, incluido pesado, en el 2019, sin retirar del todo, pero retira bastantes tropas, ¿no? Y luego sucede una cosa paradójica, que es que en noviembre de 2019, después de tener tantos enfrentamientos y tantas tensiones entre el movimiento del sur y Arabia Saudí, llegan a un acuerdo de reparto de poder en que Arabia Saudí promete incluir en un gobierno, en su gobierno, a varios ministros del Consejo de Transición del Sur, ¿no? Y entonces eso fue el 5 de noviembre de 2019, ¿no? Entonces, bueno, sucede que de allí a un tiempo, en abril de 2020, de allí a unos meses, de nuevo se crean tensiones, de nuevo proclama el Consejo de Transición del Sur, de nuevo proclama la independencia del sur, proclama el estado de emergencia, toma el puerto de Adén, toma el aeropuerto de Adén, el Banco Central, etcétera, ¿no? Y se producen una serie de enfrentamientos, ¿no? Unos enfrentamientos, pero que al cabo de los meses de nuevo se acaban y de nuevo llegan a un acuerdo en julio de 2020 en el que el Consejo de Transición del Sur reniega, dice, a sus proclamas de autonomía del sur y de nuevo vuelven a, digamos, a los acuerdos del 5 de noviembre de 2019 del gobierno ese pluripartido, digamos, donde se incorporaban representantes de Yemen del Sur en el gobierno. Todo esto, bueno, pues es un poco triste, estas vacilaciones y cambios de postura de este movimiento del sur, que había sido en principio progresista y que se tendría que pensar que es relativamente progresista porque viene de donde viene, pero luego hay cosas también extrañas, como que se ha visto contactos de Israel con Emiratos Árabes Unidos, unos contactos bastante estrechos, se han percibido, se han visto, incluso con algún sector de los propios del Consejo de Transición del Sur, lo cual apunta a que Israel quizá pues esté jugando una baza de crear una especie de Yemen del Sur independiente controlado por ellos, de la misma manera que ha jugado con los kurdos, tanto en Irak como en Siria. Entonces, bueno, pues no sé, habrá que ver cómo se desarrolla el tema, ¿no? Vale, por ir terminando la entrevista, preguntarte ahora por la responsabilidad del gobierno de España y de aquí de Euskal Herria dentro de la guerra de Yemen. Aquí ya he sabido que se envía armamento desde Euskadi. ¿Qué más responsabilidades tiene el gobierno de España y de Euskadi frente a esta crisis? Pues tienen una gran responsabilidad porque suministran armas en gran cantidad. Si el Estado español es el séptimo exportador de armas del mundo, es el cuarto exportador de armas a Arabia Saudí, después de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y dentro de ese Estado español, pues las fábricas de armas de Euskal Herria también tienen su papel importante, porque hay muchas fábricas de armas que también venden a África, a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tienen una responsabilidad importante, ya que, bueno, pues esas armas son para machacar en Yemen, para machacar en Siria, para alimentar al ISIS, para alimentar a Al-Qaeda, etcétera, ¿no? Y son armas pues de todo tipo, ¿no? Que se han mandado pues lanzagranadas, pues qué sé yo, vehículos militares, bombas de todo tipo, munición, en fin, municiones de racimo incluidas y demás, ¿no? Y luego, volviendo un poco al tema de Euskal Herria, pues decir que bueno, pues ha habido denuncias del puerto de Bilbao, el puerto de Santurce de Bilbao, pues es un punto de salida importante de armas hacia Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Ha habido denuncias y movidas en contra de esa salida. Hubo una denuncia en 2018 de un bombero que había visto claramente ese movimiento de armas, pero fue expedientado por el gobierno vasco. Y ahora mismo, hace unos días, he visto que ha habido una condena de 4 militantes que han estado en estas movidas de denuncia de la salida de armas por el puerto de Bilbao y que les han condenado a un año. A 4 militantes, una condena a un año reciente, hace unos días y tal. Por denunciar Entonces, únicamente, seguramente, claro. sí. Entonces, bueno, pues decir que bueno, el Estado español entre 2015 y 2019 ha vendido armas
por valor de 2.000 y pico millones de euros a Arabia Saudí y por un valor de 200 y pico millones de euros a Emiratos Árabes Unidos. Y todo eso, a eso se añade las 5 corbetas famosas de Novantia que se vendieron a Arabia Saudí, que son de 1.800 millones de euros, más la exportación de todo tipo de cosas del Estado español a Arabia Saudí, es decir, manteniendo el régimen de Arabia Saudí con un comercio muy activo, un comercio que llega a 2.000 millones de euros anuales, ¿no? Teniendo en cuenta además que el AVE de Medina a la Meca pues lo han construido y lo mantienen empresas españolas, que el metro de Riad también está hecho por el FCC, por una empresa española, etcétera, ¿no? Y que hay 35 compañías españolas en Arabia Saudí de todo tipo, tecnológicas, energéticas, de construcción, etcétera, ¿no? Sector del comercio, con un montón de tiendas, etcétera, etcétera. Sí, desde luego las manos limpias no tenemos. Vale, pues por último, una perspectiva a futuro, si nos puedes comentar qué es lo que depara el conflicto. Sí, bueno, pues se está viendo que Arabia Saudí no va a ganar esta guerra, que la va a ganar de alguna manera Yemen, Yemen, las fuerzas soberanistas de Yemen, pero el tema es que, bueno, pues se tiene que finalizar esta guerra cuanto antes para que no haya más sangre, más muertos, más heridos, más desastre, más miseria, más marginación, más, en fin, de todo. Y entonces que se tienen que retirar todo el imperialismo, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y todas estas fuerzas que están detrás, Estados Unidos, Israel, etcétera, se tienen que retirar de una santa vez de Yemen, ¿no? Y luego que Yemen, pues lo suyo sería que los zaidíes y otras fuerzas se pusieran de acuerdo, negociaran con el movimiento del sur, con el Consejo de Transición del Sur, para que llegaran a acuerdos, digamos, para, bueno, pues crear un nuevo Yemen y tal, ¿no? Del tipo que entiendan ellos, pero que se establecieran y que esas fuerzas de Yemen del Sur que rompan definitivamente y decisivamente con Arabia Saudí y todo el imperialismo, ¿no? Es decir, porque les pasa un poco como a los kurdos en Siria, que están ahí en la cuerda floja y dependiendo al final de los americanos y no acaban de romper y lo que tendrían que hacer es romper, ¿no? Y bueno, y decir que eso, que volver a decir que los hutíes y todo el movimiento soberanista pues ha jugado un papel importantísimo, heroico, además inteligente, y con una capacidad impresionante de respuesta, incluso técnica. Y bueno, y decir que Yemen pues, es un país que está situado en el eje antiimperialista, en el eje de la resistencia, y que ha demostrado muchas veces su solidaridad pues, con todos los países oprimidos y machacados, como Venezuela, como Siria, como Corea del Norte, y con Palestina, como lo ha dicho últimamente también, ¿no? Vale, pues nada, damos por finalizada esta entrevista. Muchas gracias, Iñaki, por atendernos una horita, así que ya nos A ti. veremos otra vez, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Venga. Vamos.